¿Qué secretos pueden crecer en el silencio de una aldea remota del Sahel? Imagina un amanecer polvoriento en el extremo norte de Burkina Faso. Allí, donde la frontera con Malí es apenas una línea difusa en la arena, la vida transcurre entre el rumor del viento y el crujir de los pasos sobre la tierra seca. Unos pastores, acostumbrados a recorrer los mismos senderos desde la infancia, tropiezan con algo que desafía toda lógica. Una fosa común, oculta bajo una capa fina de tierra removida. No hay testigos. Nadie en la aldea recuerda haber visto movimiento extraño la noche anterior. Los pájaros callan, como si el silencio pesara más que el sol de mediodía. No hay reportes en medios extranjeros, ni siquiera una mención fugaz en los periódicos locales. Solo la huella de una pala olvidada, huesos alineados con una precisión inquietante, y un silencio espeso, tan denso que parece absorber cualquier intento de explicación. Entre los cuerpos, una pista rompe la monotonía. Un símbolo inusual tallado en una placa metálica y el rastro de un contrato minero firmado en los años de la Guerra Fría. En el extremo del papel, una firma extranjera y una fecha. 1971. De pronto, lo que parecía un crimen aislado se conecta con más de 20 años de explotación, acuerdos secretos y silencios impuestos por el miedo y la distancia. El presidente Traoré, al recibir la noticia, enfrenta una decisión que podría cambiar el curso de la historia nacional. Ordena que se desentierre la verdad, aún sabiendo que eso puede costarle caro. Su determinación desafía a quienes han construido sus fortunas y su poder sobre el olvido, y enfrenta directamente a la maquinaria del silencio que durante décadas ha operado en la región. La memoria de Burkina Faso, así como su esperanza de justicia, están al borde de un abismo. Si la historia queda enterrada, la impunidad y el olvido seguirán reinando por generaciones. Pero si la verdad ve la luz, podría sacudir la narrativa internacional, inspirar a otros países y, por primera vez, dar voz a quienes nunca la tuvieron. El eco de la excavación apenas comienza a propagarse. Pronto, fuerzas externas, corporaciones, gobiernos extranjeros y organismos internacionales intentarán sofocar la verdad para proteger sus propios intereses. No será la primera vez. Durante el siglo pasado, algo similar ocurrió en la República Democrática del Congo, donde el silencio impuesto a las masacres mineras permitió que el saqueo continuara impune durante décadas. ¿Cómo se construye un olvido tan hondo que borra generaciones completas? ¿Qué se necesita para arrancar de raíz la memoria de un pueblo? En el norte de Burkina Faso, el suelo esconde cicatrices más profundas que cualquier herida visible. Durante más de 2 décadas, la fiebre por el oro y el manganeso no solo vació el subsuelo, sino también la memoria y el alma colectiva. Entre los años 60 y 80, regímenes militares, sin consultar jamás al pueblo, firmaron contratos secretos con empresas extranjeras. Así, abrieron la puerta a una explotación despiadada, similar a lo que ocurrió en Sudáfrica durante el apartheid, cuando compañías mineras extranjeras prosperaron a costa del sufrimiento de comunidades enteras. En oficinas cerradas, lejos de cualquier testigo, los acuerdos favorecían intereses ajenos. Empresas de Europa y Estados Unidos accedían a las riquezas de la tierra a cambio de promesas huecas. Escuelas que nunca se construyeron, hospitales que solo existían en papeles. Cada rúbrica era también un pacto de silencio. El miedo y la represión garantizaban que nadie preguntara demasiado por los desaparecidos ni por los minerales que partían sin dejar rastro. La situación recuerda a lo ocurrido en Chile bajo Pinochet, cuando la represión y el secretismo permitieron la firma de contratos mineros que aún hoy generan controversia. Los monumentos a las víctimas jamás vieron la luz pública. Eran levantados en la sombra, sin ceremonia, sin nombres, solo piedras mudas clavadas en tierra removida. No había placas ni inscripciones, solo rumores acallados y advertencias susurradas por los ancianos. La única evidencia era la tierra revuelta, testimonio de una historia enterrada a la fuerza. Así sucedió también en Guatemala, donde las fosas comunes de la guerra civil
tardaron décadas en ser reconocidas y honradas públicamente. Mientras tanto, desde el exterior, la presión crecía. Organizaciones internacionales y diplomáticos occidentales seguían la excavación con inquietud. Temían que la verdad alterara el frágil equilibrio geopolítico, que remover el pasado desatara exigencias incómodas y rompiera décadas de negocios e impunidad. Sugerían detener la búsqueda, advirtiendo que desenterrar el pasado podría desatar conflictos innecesarios. No era la primera vez que ocurría. En Ruanda, tras el genocidio de 1994, la comunidad internacional temió que la verdad desestabilizara aún más la región. Pero el verdadero peligro era continuar ignorando estos pactos oscuros. Callar significaba perpetuar estructuras de abuso y dependencia. Recordar y exigir justicia se volvía un acto de desafío absoluto, un golpe directo al statu quo global. Reclamar la memoria era, y sigue siendo, un gesto profundamente revolucionario, como lo demostraron las Madres de Plaza de Mayo, en Argentina, que desafiaron al régimen militar exigiendo saber el destino de sus hijos desaparecidos. La excavación en Burkina Faso no solo saca cuerpos a la superficie, también desentierra secretos, papeles y verdades capaces de sacudir la historia reciente no solo de un país, sino de todo un continente. Revelar lo oculto es reescribir el futuro. Un ejemplo claro es el caso de Sudáfrica, donde la Comisión de la Verdad y Reconciliación permitió a la sociedad enfrentar décadas de segregación y violencia mediante la exposición pública de crímenes pasados. Pero, ¿cómo se vive el presente cuando el pasado nunca fue contado? La respuesta se esconde entre quienes aún recuerdan y quienes, por fin, se atreven a hablar. Como en Sierra Leona tras la Guerra Civil, donde los testimonios de sobrevivientes permitieron reconstruir la memoria nacional y sentar las bases de una paz duradera. ¿Quién decide qué historias merecen ser contadas y cuáles deben ser enterradas en la oscuridad para siempre? El país tembló. El gobierno anunció la desclasificación masiva de archivos coloniales y contratos mineros, liberando decenas de miles de páginas que, por años, permanecieron ocultas en sótanos y despachos cerrados. Todo lo que alguna vez se negoció en secreto, ahora podía leerse en la pantalla de cualquier teléfono. Concesiones firmadas a espaldas del pueblo, acuerdos sellados por juntas militares, cláusulas que ignoraron la existencia de comunidades enteras. Algo similar ocurrió en Perú, cuando se desclasificaron archivos sobre los crímenes en Ayacucho y se reveló la magnitud de las violaciones a los derechos humanos. La reacción fue inmediata. En apenas 3 días, más de 500.000 descargas saturaron los servidores del portal nacional. Investigadores, periodistas y estudiantes de África y América Latina analizaron cada párrafo, desentrañando décadas de complicidad y abuso. Documentos nunca vistos confirmaron lo que muchos sospechaban. Concesiones ilegítimas, empresas fantasmas y permisos que autorizaban fuerzas de seguridad extranjeras sin informar a los habitantes locales. En México, la apertura de los archivos de la Guerra Sucia generó una reacción similar, con miles de ciudadanos buscando respuestas sobre el paradero de sus familiares desaparecidos. Un archivo fechado en 1971 sobresalía entre todos. Otorgaba derechos exclusivos de extracción a una empresa estadounidense, en la misma región donde hoy se exhumaban los restos olvidados. El silencio de décadas estalló, pero no todos celebraron la transparencia repentina. Las empresas implicadas negaron su participación, mientras antiguos funcionarios intentaban justificar sus decisiones, alegando que actuaron bajo presión internacional. Mientras las redes sociales ardían de indignación y esperanza, la prensa occidental apenas mencionó el hecho. Titulares tibios, análisis superficiales. Algunos lo tildaron de maniobra política. Detrás de las cámaras, embajadas y gobiernos extranjeros enviaron mensajes discretos al presidente, alertando que reabrir viejas heridas podía poner en riesgo la estabilidad y la cooperación internacional. Varias organizaciones internacionales recibieron una orden: revisar acuerdos, suspender proyectos,
guardar silencio por ahora. Algo similar sucedió en Sudán del Sur, cuando la revelación de contratos petroleros fraudulentos provocó una ola de presión diplomática y amenazas de sanciones económicas. En medio de la tormenta, el presidente habló en cadena nacional. Sus palabras resonaron por todo el país. No se puede vivir en la casa de la independencia si sus cimientos están construidos sobre huesos robados. La frase se volvió mural, canción y consigna de una generación dispuesta a no olvidar. En barrios de Ouagadougou, la juventud pintó murales con esa cita, y en mercados rurales se improvisaron canciones que repetían la consigna, recordando a los mayores que la memoria es un derecho, no un privilegio. La encrucijada era brutal. Si la memoria se suprime, las víctimas siguen siendo invisibles y los abusos continúan bajo la superficie. Pero si se revela la verdad, el país arriesga aislamiento, pérdida de ayuda y la hostilidad de quienes prefieren el olvido. Sin embargo, lo que se gana es más valioso: dignidad, control de la propia historia y el derecho irrenunciable a recordar. Las experiencias de otros países, como Alemania tras la caída del muro de Berlín, demuestran que enfrentar el pasado puede ser doloroso, pero es el único camino hacia la reconciliación y la justicia. Nadie anticipó el eco de ese gesto. Porque cuando una verdad prohibida se libera, otras voces despiertan, cruzando fronteras y reescribiendo el mapa del poder. En Colombia, tras la publicación de los archivos del conflicto armado, surgieron movimientos ciudadanos que exigieron reparación y justicia, inspirando a comunidades en el exterior a reclamar también su derecho a la memoria. Pero la revelación no solo agitó la política. Pronto, las calles y los campos resonarían con nuevas preguntas y desafíos, mientras los viejos fantasmas cobraban fuerza bajo la luz del día. En las escuelas rurales, los maestros comenzaron a incluir en sus lecciones la historia silenciada de las minas, y bibliotecas comunitarias organizaron lecturas públicas de testimonios recuperados. Cuando un pueblo aprende a recordar, nada vuelve a ser igual. Ni siquiera para quienes, durante décadas, se sintieron intocables. La exhumación en Burkina Faso no solo abrió una herida, encendió una chispa que cruzó océanos y generaciones, despertando solidaridades dormidas. Así como sucedió en Irlanda tras la revelación de las fosas de la Guerra de Independencia, donde generaciones jóvenes se volcaron a investigar y honrar a sus antepasados. En Brasil, líderes indígenas de Pará publicaron mapas de tumbas anónimas cerca de concesiones mineras extranjeras. En Filipinas, familias de mineros desaparecidos en Mindanao grabaron videos. Nosotros también fuimos olvidados. En Namibia, un exministro escribió: "También tenemos fantasmas, y ahora sabemos que no estamos solos". Estos ejemplos demuestran cómo el despertar de la memoria en un país puede resonar y motivar a comunidades en continentes enteros. Las historias se conectaron. Por primera vez, viejas injusticias dialogaban entre sí, rompiendo el silencio impuesto por el miedo y la distancia. Lo que comenzó en Burkina Faso se volvió un coro multilingüe de memorias rebeldes. Así había ocurrido antes, cuando las denuncias de abusos mineros en Indonesia inspiraron protestas en Ghana y Perú. Pero el despertar no fue solo internacional. Jóvenes de Burkina Faso, Nigeria y Ghana salieron con teléfonos y grabadoras, entrevistando a abuelas, recuperando cartas y fotos antes de que el tiempo las apagara. Universidades abrieron seminarios sobre memoria mineral y archivos familiares. Minidocumentales grabados en celulares se viralizaban, llevando verdades a dialectos, tribus y barrios jamás conectados antes. La democratización del acceso a la tecnología permitió que la memoria se convirtiera en una herramienta colectiva y descentralizada, como sucedió en Túnez durante la primavera árabe. Entonces, el presidente Traoré hizo lo impensado. Convocó la primera cumbre de remembranza y responsabilidad, invitando solo a países del sur global. Tenemos derecho a recordar sin pedir permiso, proclamó. Gobiernos y movimientos de América Latina, Asia y África confirmaron asistencia. Países que rara vez compartían mesa, ahora tejían una red de dignidad y memoria, lejos de la mirada de quienes antes escribieron su historia en tinta ajena.
Esta iniciativa recuerda a la Conferencia de Bandung de 1955, donde los países recientemente descolonizados se unieron para reclamar su derecho a la autodeterminación. La reacción internacional fue inmediata. Voces desde Europa y Norteamérica acusaron a Burkina Faso de politizar el pasado. Medios europeos llamaron a la excavación una performance estratégica. Organizaciones de ayuda revisaron compromisos. Diplomáticos advirtieron de posibles represalias económicas. Sin embargo, en Ouagadougou, la solidaridad crecía. Murales, carteles y canciones repetían el mismo mensaje. No fuimos silenciosos, simplemente no escucharon. En las plazas, se organizaron encuentros de poesía y teatro, donde se narraban historias antes prohibidas. En medio de la tormenta, el riesgo era real. Si Burkina Faso y sus aliados lograban sostener la narrativa, sentarían las bases de un nuevo paradigma de justicia y reconocimiento mundial. Pero el peligro acechaba: aislamiento internacional, presión económica y la amenaza de ser silenciados si no actuaban con unidad y valor. La urgencia de la memoria se volvió cuestión de supervivencia social. Así lo vivió Sudáfrica tras el apartheid, cuando la presión internacional buscó condicionar la transición política a cambio de silencio sobre ciertos crímenes. La revolución de la memoria no nacía del deseo de venganza, sino de la necesidad de existir con dignidad. Los testimonios no eran armas, sino semillas de un lenguaje global capaz de desafiar el olvido impuesto. Las heridas seguían abiertas, pero ahora brillaban bajo la luz de la verdad compartida. Como en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, donde la aceptación del pasado permitió una reconstrucción ética y social profunda. Así, mientras los poderosos observan con recelo y la tensión crece, el pueblo de Burkina Faso y sus aliados preparan el siguiente paso: convertir la memoria en acción política y colectiva. Porque recordar juntos puede cambiar el mundo. Las asambleas vecinales comenzaron a discutir propuestas de ley para proteger archivos históricos y garantizar el acceso público a la información, inspirando a otros países a hacer lo mismo. Pero incluso una revolución de la memoria necesita aliados inesperados. Pronto, desde lo más alto del poder, surgirán decisiones que pondrán a prueba hasta dónde llega el coraje colectivo. La historia muestra que las grandes transformaciones requieren pequeños actos de valentía individual. El primer archivo divulgado, la primera fosa exhumada, la primera verdad contada en voz alta. ¿Qué puede lograr una comunidad cuando decide que la memoria es su arma más poderosa? En el corazón de Burkina Faso, el Memorial del Silencio deja de ser un simple monumento. Ya no se trata de una parada para turistas que buscan postales, sino de un santuario vivo. Aquí llegan víctimas y sobrevivientes de todo el continente africano. Mujeres que han perdido a sus esposos en las minas, jóvenes que buscan respuestas, familias que se niegan a dejar que los nombres de sus seres queridos se disuelvan en el polvo de los siglos. Eventos similares han ocurrido en Argentina, donde el Parque de la Memoria se convirtió en un punto de encuentro para la reflexión y la acción colectiva. El verdadero cambio brota del liderazgo de Ibrahim Traoré. Él no llama al odio ni a la venganza, sino a la memoria. Su mensaje resuena: pedimos memoria, no venganza. El dolor no se convierte en furia, sino en dignidad. Se transforma en una exigencia colectiva de verdad y justicia. En Sudáfrica, Nelson Mandela adoptó un enfoque similar tras el apartheid, priorizando la reconciliación sobre la revancha. Lo que antes era solo sufrimiento, ahora se convierte en conocimiento. Las universidades más influyentes del país y de naciones vecinas abren cursos sobre memoria mineral. Docentes y estudiantes estudian cómo la explotación de los recursos y el olvido caminan de la mano. Jóvenes organizan colectivos audiovisuales y producen documentales que circulan por mercados, escuelas y redes sociales. Títulos como La Tierra nos recuerda reúnen miles de testimonios nunca antes escuchados. Así, la memoria se vuelve herramienta de transformación social, como ocurrió en Ruanda con los clubes de memoria. La memoria deja de ser un lastre
y se convierte en derecho. Es una herramienta de resistencia, un escudo frente a la imposición externa. Ya no es solo el dolor de los cuerpos enterrados, sino la fuerza de una historia rescatada. La sociedad exige el derecho a recordar y no permite que gobiernos ni empresas extranjeras decidan qué merece ser recordado y qué debe ser silenciado. Se crean comisiones ciudadanas de memoria histórica, se redactan peticiones para la recuperación de archivos perdidos y se organizan talleres para la transmisión intergeneracional de relatos. El riesgo de olvidar nunca ha sido tan grande. Cuando una comunidad toma el control de su memoria, recupera su agencia, su identidad y un poder moral ante el mundo. Pero si la memoria se entrega a manos ajenas, la injusticia se repite, el silencio se instala y la dignidad colectiva se va desvaneciendo. Aquí, la memoria es más que un acto de duelo. Es una forma de resistencia cotidiana. Así lo demuestra la experiencia de los movimientos de memoria en España tras la dictadura franquista. El desenlace desafía a todos. ¿Y si también decidiéramos recordar? Si hiciéramos de la memoria una palanca para sanar y transformar nuestro entorno. Ahora, la pregunta no es solo qué hará Burkina Faso, sino qué haremos nosotros frente a nuestra propia historia. La decisión de recordar o dejar que otros cuenten nuestro pasado marca el destino de cualquier comunidad. En El Salvador, la recuperación de la memoria histórica permitió reconstruir el tejido social y abrir espacios de diálogo tras décadas de conflicto. Tú también tienes una historia que merece ser contada y recordada. No importa si se trata de una experiencia familiar, una tradición perdida o un hecho oculto por generaciones. Darle voz es un acto de dignidad y de resistencia. En Burkina Faso, el silencio mató a más personas que las balas. Romperlo no fue solo desenterrar restos, sino exponer verdades ocultas y exigir el derecho a existir en la memoria. Hoy, aunque muchas víctimas siguen sin nombre, el país ya no deja que otros escriban su pasado con intereses ajenos. En Polonia, tras la caída del régimen comunista, la apertura de los archivos permitió a las familias descubrir la verdad sobre sus desaparecidos y comenzar procesos de reparación. Callar es entregar tu memoria a los poderosos. Es permitirles definir el sentido de tu vida y tu dolor. Al recordar juntos, invertimos ese poder. Sembramos dignidad donde solo había olvido, y comenzamos a cambiar el futuro. Así lo vivieron los pueblos indígenas de Canadá tras la apertura de los archivos de las escuelas residenciales, que permitió iniciar un proceso de sanación colectiva. Quizá creas que esto solo ocurre en lugares lejanos o en tiempos de guerra, pero cada vez que el poder decide qué historia contar, nuestra identidad colectiva se pone en riesgo. Olvidar no es neutral, es perder influencia, verdad y la capacidad de proteger a quienes aún no han nacido. La historia de los armenios, por ejemplo, demuestra que el olvido impuesto puede extenderse por más de un siglo y dificultar el reconocimiento y la justicia. La exhumación en Burkina Faso lanzó preguntas incómodas al mundo. ¿Quién más ha decidido que parte de tu historia podía ser borrada? ¿Quién se beneficia cuando guardamos silencio o aceptamos la versión oficial sin cuestionar? Estas preguntas resuenan en todas partes, desde las comunidades desplazadas de Myanmar hasta los descendientes de los esclavos en el Caribe. Hoy tenemos más herramientas que nunca: archivos digitales, testimonios, memoriales, incluso un relato personal. Lo crucial es no rendir la memoria, porque cuando otros cuentan tu historia, lo esencial puede desvanecerse para siempre. En Nigeria, el movimiento Mina Bring Back Our Girls demostró el poder de la memoria colectiva y la denuncia pública frente al silencio oficial. No puedes cambiar lo que ya pasó, pero sí puedes decidir si el silencio será tu herencia. La revolución verdadera es reclamar la memoria, aunque incomode, aunque duela. Todo empieza con una pregunta: ¿quién contará tu historia? Y así, el círculo se cierra, pero la deuda de la memoria permanece. Porque mientras haya un nombre sin pronunciarse, una verdad sin contarse, la historia de Burkina Faso, y la de todos nosotros, seguirá escribiéndose, lenta pero implacablemente, con cada acto de memoria
y cada voz que se atreva a romper el silencio.